Era apenas un cachorro cuando vio por primera vez a esa niña, con una mochila más grande que ella, cruzar la puerta de la escuela. Desde ese día, el Yorkshire de ojos brillantes y pelo dorado, bautizado como Tico, comenzó a acompañar cada paso suyo. Lloviera o hiciera sol, con el uniforme impecable o lleno de pintura, Tico siempre estaba allí, sentado en el mismo rincón, moviendo la cola y esperando. No podía entrar a la escuela, pero tampoco quería irse. Parecía entender algo que nadie más notaba, que en esa niña de pasos tímidos había algo que él necesitaba cuidar. Fueron años de espera silenciosa, lamidas en los días tristes, carreras durante el recreo y saltos de alegría al final de cada jornada. Pero lo que nadie imaginaba era lo que Tico haría el último día de escuela, en la graduación, frente a todos, frente al mundo. ¿Alguna vez viste a un perro acompañar toda una infancia y convertir el final en una escena imposible de olvidar? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los animales sienten cada etapa que vivimos con ellos? Su nombre era Luna, ojos curiosos, el cabello recogido con moños de colores y ese modo de hablar bajito, pero sentirlo todo muy fuerte. Cuando entró por primera vez al colegio del barrio, tenía apenas 6 años. Y mucho miedo. Miedo de alejarse de su mamá, miedo de no saber jugar, miedo de no encajar. Pero no estuvo sola ni un segundo. Tico, el Yorkshire de la vecina, cruzó la calle detrás de ella como si una fuerza invisible lo hubiera llamado. Y se quedó, todos los días, sentado en el mismo lugar, mirando la entrada con una paciencia que solo entiende quien ama de verdad. La directora decía que ya era parte del colegio. Los profesores lo llamaban el alumno externo y los niños lo dibujaban en las clases de arte. Pero solo Luna sabía lo que él realmente era, su ángel guardián. Y ese día, el de la graduación, cuando todo estaba preparado, cuando los padres aplaudían de pie, nadie imaginaba que ese perrito que siempre estuvo fuera iba a entrar para quedarse en la historia de todos. Ese jueves comenzó como cualquier otro. El sol apenas se asomaba por entre los árboles del barrio, y la calle aún olía a pan recién horneado de la panadería en la esquina. Luna se despertó temprano, como siempre, con el uniforme bien planchado sobre la silla y su mochila lista junto a la puerta. Su mamá le peinó el cabello con cuidado, haciendo 2 trenzas ajustadas que caían sobre sus hombros. Tico, desde la alfombra del pasillo, la observaba en silencio, moviendo apenas la cola, como si ya supiera que ese día sería diferente. Al salir de casa, Luna se agachó, como cada mañana, para abrazarlo. Le dio un beso en la frente y le susurró al oído lo de siempre: «Espérame en la escuela, ¿sí?». Y él, como siempre, caminó a su lado hasta la entrada del colegio, sin correa, sin apuro, con la confianza de quien conoce cada piedra del camino. Tico ya era conocido por todos. Era parte de la rutina. Los vecinos lo saludaban, los niños lo acariciaban, y los profesores ya ni se sorprendían al verlo sentarse justo frente al portón, con ese aire de guardián silencioso. Algunos decían que era solo un perro más del barrio, pero para Luna, él era su compañero, su sombra, su refugio. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Apenas cruzó el portón, Luna volteó una vez más para ver a Tico, pero él no estaba en su lugar habitual. No estaba sentado ni echado. Estaba de pie, firme, con las orejas tensas y el cuerpo ligeramente adelantado, como si presintiera algo en el aire. Nadie le dio importancia. Algunos niños pasaron corriendo. Un profesor bromeó sobre el nuevo vigilante del colegio y la rutina siguió como siempre. Luna, sin entender del todo, apuró el paso. Tenía una presentación ese día, una especie de ensayo general para la ceremonia de graduación que se celebraría la semana siguiente. Estaba nerviosa, claro, pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila.
Durante la clase se le cayó el lápiz 2 veces, se confundió al leer en voz alta y por primera vez no salió al recreo. Se quedó sentada, mirando por la ventana, buscando a Tico con la mirada. Y él seguía allí, pero no como antes. No se movía, no respondía a los llamados de los niños, no se acercaba, solo miraba, fijo, como si esperara algo que estaba por suceder. A las 12:40, justo cuando el colegio se preparaba para el cambio de turno, un sonido seco cortó el aire. Fue un golpe fuerte que hizo temblar los vidrios del aula. Algunos niños gritaron, otros se levantaron asustados. Un profesor salió corriendo. Luna, sin pensarlo, también salió. Lo que encontró afuera cambió todo. Un auto había perdido el control justo frente a la escuela. El conductor, un hombre mayor, se había desvanecido al volante. El coche se estrelló contra la reja principal. Una de las barras de metal, sueltas por el impacto, había volado hacia el lugar exacto donde siempre se sentaba Tico, pero no estaba allí. En el último segundo, como si un reflejo más fuerte que el instinto lo hubiera empujado, Tico había corrido hacia otra dirección. Y allí, justo en esa otra dirección, estaba una niña, pequeña, de primer grado. Se había soltado de la mano de su madre para correr hacia la salida y no la habían visto. Tico sí. La empujó con el cuerpo, con fuerza, haciéndola rodar por el suelo justo antes de que ese pedazo de metal cayera donde ella había estado. El grito fue general. Las maestras corrieron. La madre cayó de rodillas. Y Tico no se movía. Había quedado tendido, con el cuerpo tenso y los ojos abiertos, sin emitir ni un solo sonido. Luna llegó segundos después. Lo vio allí, en el suelo, y algo dentro de ella se rompió. No gritó, no lloró, solo cayó de rodillas, lo abrazó y le susurró al oído lo que siempre le decía al despedirse. «Espérame». Luna no recordaba su vida sin Tico. Desde que tenía memoria, él siempre había estado allí, en las mañanas frías, esperándola frente a la estufa mientras ella terminaba su desayuno, en las tardes largas de tareas, acostado a sus pies, moviendo la cola cada vez que ella soltaba un suspiro, en las noches de tormenta, escondido debajo de su cama, temblando con cada trueno, pero negándose a dejarla sola. La conexión entre los dos no se podía explicar con palabras. No era solo un perro que acompañaba a una niña. Era algo más profundo. Luna hablaba con él como quien habla con un diario secreto. Le contaba sus miedos, sus alegrías, sus sueños más raros. Y Tico escuchaba, siempre, con esos ojos que no parpadeaban y ese gesto tranquilo de quien parece entenderlo todo sin decir nada. Cada mañana comenzaba igual. Luna se despertaba y antes de lavarse el rostro ya escuchaba las patitas de Tico rascando suavemente la puerta de su cuarto. Cuando la abría, él entraba despacio, se estiraba al lado de su cama y esperaba que ella se sentara para darle los buenos días. Después bajaban juntos a desayunar. Tico no comía hasta que ella le diera un pedacito de pan en la mano. Era su pequeño ritual. En el camino a la escuela, Tico iba siempre por el lado izquierdo. Si Luna intentaba cambiar de acera, él se adelantaba y le cortaba el paso. Una vez, un coche pasó muy cerca y desde entonces Tico nunca dejó que caminara del lado de la calle. Era como si supiera que su lugar era protegerla. Y cuando llegaban a la puerta del colegio, venía el momento más especial. Luna se agachaba, lo abrazaba con fuerza, apoyaba la frente en su hocico y le decía en voz bajita, «No mires a nadie más, espérame solo a mí». Y él, como si entendiera cada palabra, se sentaba firme, con la cabeza erguida y la mirada fija en la puerta por donde ella desaparecía. Durante años, esa fue la rutina. Ni una enfermedad, ni una lluvia fuerte, ni siquiera el paso del tiempo cambió ese hábito.
Incluso cuando Luna empezó a crecer, cuando dejó los juguetes y cambió los cuentos por libros más complejos, Tico seguía allí, con más canas en el hocico, más lento al caminar, pero con el mismo corazón fiel. Los vecinos lo conocían por nombre. Algunos lo saludaban al pasar. Los niños más pequeños se acercaban a tocarle la cabeza. Pero él no se distraía, no jugaba, no ladraba. Solo movía la cola cuando Luna salía al recreo y le hacía una seña desde lejos. Entonces, Tico se levantaba, caminaba hasta la verja y se quedaba allí parado, mirándola como si contara los minutos que faltaban para volver a casa. Por las tardes, después del colegio, el regreso era igual de silencioso y especial. Caminaban juntos sin apuro, compartiendo los sonidos del barrio, el olor a ropa recién lavada, los saludos de los vecinos y ese momento en que el sol se escondía justo detrás de los árboles. En casa, Luna hacía sus deberes mientras Tico dormía a su lado. A veces, cuando ella se frustraba con algún ejercicio, él se levantaba, la miraba y le ponía la cabeza sobre la pierna, como si le dijera, «No te preocupes, ya pasará». Y así crecieron, juntos, día tras día, año tras año, hasta llegar al último año de escuela, donde todo parecía estar por cambiar, donde la infancia se terminaba, donde los abrazos de la mañana empezaban a durar un poquito más y donde, sin que nadie lo notara, Tico empezó a mirar a Luna con otra intensidad, como si supiera que algo se acercaba, algo que él no podría detener, pero aún así, cada mañana, al rascar la puerta de su cuarto, seguía esperando lo mismo. Ese beso, ese abrazo, ese «espérame solo a mí». Los días comenzaron a volverse más extraños. No de forma evidente, no con algo que uno pudiera señalar con el dedo. Era una sensación, una especie de silencio distinto, de pausa incómoda en medio de la rutina. Tico empezó a comportarse de una forma que nadie entendía. Ya no dormía como antes. Se levantaba en mitad de la noche, caminaba por el pasillo con pasos lentos, como si buscara algo que no estaba allí. A veces se sentaba frente a la puerta de la casa y se quedaba horas mirando hacia afuera, sin moverse. Otras veces rascaba suavemente el suelo, como si intentara cavar un lugar donde esconderse. Pero cuando alguien se le acercaba, levantaba la cabeza, ladeaba las orejas y volvía a su sitio como si nada. Luna fue la primera en notarlo. No porque alguien le dijera, sino porque su corazón lo sentía. Tico ya no corría al verla como antes. Ya no ladraba cuando ella llegaba de la escuela. La miraba en silencio, con una expresión distinta. No era tristeza, no era dolor, era algo más profundo, como si supiera que el tiempo estaba haciendo una cuenta regresiva que nadie más escuchaba. Una mañana, Luna encontró a Tico sentado frente a su mochila, no al lado, no cerca, justo frente a ella, mirándola fijamente. Cuando se agachó para acariciarlo, él no movió la cola, solo cerró los ojos por un segundo y apoyó su cabeza en sus rodillas. Luna sintió un nudo en el estómago, uno de esos que no se explican con palabras, solo se sienten. Intentó hablar con su mamá. Le dijo que Tico estaba raro, que ya no comía como antes, que parecía más callado. Pero su madre, como tantas otras veces, respondió, con ternura y poca atención: «Debe estar envejeciendo, hija. A veces los perros también tienen sus días». Pero no era solo eso. El día anterior al accidente, Tico se negó a comer. Luna le ofreció su pan favorito. Nada. Intentó jugar con él en el jardín. Nada. Cuando llegó la noche, en lugar de subir al segundo piso como siempre, se quedó en el primer escalón, sentado, quieto, como si no quisiera dejar pasar algo, como si supiera que el día siguiente no sería un día cualquiera. Esa noche, Luna no pudo dormir.
Se levantó 2 veces a ver si Tico estaba bien. La segunda vez lo encontró exactamente en el mismo lugar, sin moverse, sin hacer ruido, solo respirando lento, como si meditara, como si esperara. Y entonces vino ese instante, ese momento exacto que queda grabado para siempre. Luna se acercó, se sentó a su lado y le susurró: «¿Qué pasa, Tico? ¿Por qué estás así?». Él giró lentamente la cabeza, la miró con esos ojos que habían visto toda su infancia, y con un gesto casi humano, apoyó el hocico en su pierna. No hubo respuesta, solo silencio, un silencio que pesaba. Al día siguiente, en el camino a la escuela, Tico no caminó junto a ella como de costumbre. Caminó adelante, unos pasos por delante, como guiando, como abriendo camino, como protegiendo, y cuando llegaron al portón no se sentó, no se acostó, se quedó de pie, vigilante, atento, como si el instinto que siempre vivió dentro de él hubiese despertado por completo, como si la vida le estuviera hablando en un idioma que solo los perros entienden. Nadie lo notó, nadie salvo Luna. Ella, al cruzar el portón, se giró una última vez, y por primera vez en años no le dijo «espérame», solo lo miró y sintió miedo. Eran exactamente las 12:42 del mediodía cuando todo cambió. El colegio estaba lleno de ruido, niños corriendo por los pasillos, maestras llamando la atención, padres llegando para recoger a los más pequeños. El sol caía fuerte sobre el patio y el calor hacía vibrar el aire sobre el asfalto. Era un día normal dentro de todo, hasta que dejó de serlo. Tico no se movía de la entrada, con el cuerpo tenso, la cabeza baja y las orejas completamente erguidas. No parecía un perro esperando, parecía un centinela en alerta máxima. Nadie lo miraba, nadie lo notaba. Todos estaban demasiado ocupados con su propio caos. Al otro lado de la calle, un auto se aproximaba lento, demasiado lento. Era un coche antiguo, con las ventanas abiertas y un sonido metálico que no se distinguía bien. El conductor, un hombre mayor, parecía estar luchando con el volante, con la vista perdida y las manos flojas. Nadie lo vio venir. Nadie, excepto Tico. En un segundo que pareció eterno, el auto perdió el control, giró de golpe, subió a la vereda y fue directo contra la reja de entrada del colegio. El chirrido de los neumáticos rasgó el aire, y luego vino el sonido seco, brutal, del impacto, un estruendo que silenció todos los otros ruidos. La verja de hierro se partió. Una de las barras, oxidada por los años, se soltó del marco y salió disparada como una lanza. Cruzó el aire en diagonal, justo hacia el lugar donde una niña había quedado sola, distraída, jugando con una mariposa que acababa de aterrizar en su zapato. Era una nena de primer grado. Nadie se había dado cuenta que se había soltado de la mano de su madre. Nadie la había visto alejarse. Nadie, otra vez, excepto Tico. Él corrió, no lo pensó, no dudó. En un instante su cuerpo se lanzó como una flecha, empujando a la niña con todo su peso. Ella cayó de espaldas, rodando por el suelo con un grito, justo cuando la barra de hierro atravesó el lugar donde estaba parada. Un segundo más tarde, todo fue gritos. La madre cayó de rodillas, la directora salió corriendo, los profesores gritaban. Pero en medio de ese caos había un silencio que nadie notaba. El silencio de Tico. El cuerpo del Yorkshire quedó tendido sobre el pavimento, justo al lado de la barra caída. No sangraba, no lloraba, no se movía. Solo estaba allí, con los ojos abiertos, como si su cuerpo hubiera absorbido toda la violencia del momento. Luna lo vio desde lejos. Acababa de salir al recreo cuando escuchó el estruendo. Corrió entre los demás, empujando, gritando su nombre. Cuando llegó, lo encontró inmóvil. El mundo se borró. No escuchaba los gritos, no sentía el calor.
solo veía a Tico, y algo dentro de ella, muy dentro, se quebró. Se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza, y no dijo nada, ni una palabra, solo apoyó su cabeza sobre el lomo, quieto, y cerró los ojos. Todo alrededor era confusión. Ambulancias, llantos, profesores tratando de organizar a los niños. Pero en el suelo había una escena tan poderosa que nadie podía ignorar. Una niña abrazando a su perro como si el mundo se hubiera terminado. Y quizás para ella, en ese momento, sí se había terminado. Tico no se movía, pero su cuerpo todavía estaba tibio. Luna lo sentía. Sentía su olor, su presencia, su historia entera pasando por sus brazos. No sabía si estaba vivo. No sabía si iba a despertar. Solo sabía que no podía soltarlo. Y mientras todo seguía girando alrededor, Luna le susurró al oído una última vez: «Yo te espero ahora». Lo que sucedió en aquellos segundos fue más que una reacción. Fue algo que no se aprende, que no se entrena, que no se espera. Fue puro instinto. Instinto que no nace del miedo, sino del amor. Porque lo que Tico hizo ese día no fue reflejo, ni casualidad. No fue una coincidencia que él estuviera parado en el lugar exacto, en el segundo justo. No fue suerte. Fue decisión. Una decisión silenciosa, tomada desde lo más profundo de su ser. Porque él no corrió para salvar a cualquiera. Corrió porque supo que esa niña, esa pequeña que se había soltado de la mano de su madre, estaba en peligro. Y supo que nadie más lo había visto. ¿Cómo lo supo? Nadie puede responder eso. Nadie puede explicar cómo un animal percibe lo que nosotros no vemos. Pero lo cierto es que Tico lo sintió, lo intuyó, lo previó. Había algo en el aire, algo en la forma en que el coche se acercaba, algo en la energía que lo envolvía todo ese día, y él lo captó. No con la razón, con el alma. Los segundos que transcurrieron entre el momento en que el coche perdió el control y el impacto, para Tico fueron una eternidad. El mundo se volvió lento, el sonido se volvió grave, el cuerpo se movió solo. No hubo tiempo de pensar, ni de mirar a Luna, ni de evaluar consecuencias. Solo existía una cosa, la niña, y su misión de proteger. Él había protegido a Luna durante toda su vida, pero ese día entendió que su lealtad iba más allá de ella, iba más allá de su rutina, iba más allá de sí mismo. Fue un salto limpio, un impulso tan fuerte que su pequeño cuerpo pareció multiplicar su tamaño. Empujó con fuerza, con todas sus fuerzas. La niña rodó por el suelo, asustada, ilesa. La barra de hierro cayó donde ella estaba segundos antes, y luego vino la oscuridad. Pero antes de caer, Tico la miró. A ella, a Luna. Desde el suelo, con la vista nublada y los músculos tensos, la buscó entre la multitud. No la vio, pero la sintió. Supo que vendría, supo que correría hacia él, y ella vino. Lo abrazó, lo envolvió con su calor. Tico no podía moverse, pero en su interior algo le decía que había cumplido, que había hecho lo que debía hacer, que su instinto, ese que lo había guiado cada día por años, lo había llevado al lugar exacto para salvar una vida. Esa fue su naturaleza, su propósito, su último acto, porque Tico no solo fue un perro que acompañó a una niña, fue un alma vieja, sabia, entregada, fue un guardián que no necesitaba palabras para entender su misión. Y en ese momento, cuando todos gritaban, cuando la ambulancia llegaba, cuando el mundo parecía desmoronarse, el corazón de Tico seguía allí, latiendo suave, latiendo por Luna, latiendo por la niña que salvó, latiendo por todos los días en que su amor fue su única guía. Un perro no piensa en el mañana, un perro no calcula, ama, y en ese amor, puro, sin condiciones, es capaz de sacrificarse sin dudar, de darlo todo.
Ese día, el instinto animal habló más alto, pero no fue un instinto cualquiera. Fue el instinto de un alma que amaba. El patio del colegio quedó en silencio. Los niños fueron llevados adentro. Los padres, confundidos, intentaban entender qué había pasado, pero en la entrada, donde el caos acababa de dejar su marca, había una escena que nadie pudo ignorar. Un perro pequeño, de pelaje dorado, yacía quieto en el suelo. A su lado, una niña lloraba en silencio, con la cara hundida en su lomo, como si al abrazarlo pudiera hacerlo despertar. Esa imagen, simple pero devastadora, se quedó clavada en la memoria de todos los que estaban allí. Porque no se trataba solo de un perro herido, era algo más. Era un acto de amor tan profundo, tan puro, que dolía solo de mirarlo. Tico no había salvado a cualquier niña. Había salvado a una desconocida, a una más entre los cientos de alumnos que veía pasar cada día. No era Luna, no era su casa, no era su obligación. Pero lo hizo igual, porque su corazón no distinguía entre propios y extraños, porque su instinto no preguntaba nombres. Solo respondía a lo que sentía, a lo que debía hacer. La madre de la niña, aún en shock, se arrodilló al lado de Tico. No podía dejar de llorar. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo abrazó a su hija con fuerza y miró al perro con una mezcla de dolor y gratitud imposible de explicar. Uno de los profesores se acercó corriendo. Al ver la escena, se quedó paralizado. Luego llamó por radio al director. El perro, el de siempre, el de Luna, necesita ayuda. Fue todo lo que pudo decir, y Luna, todavía arrodillada, no se movía. No podía. Todo en ella estaba en pausa. El corazón, la respiración, el pensamiento, solo sentía. Sentía el calor que se iba apagando bajo sus manos. Sentía la piel suave del lomo de Tico. Sentía los años enteros que pasaron juntos, condensados en ese instante. Y sentía, sobre todo, un miedo inmenso. Miedo de perderlo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Tico respiró. No fue un suspiro largo, fue un jadeo leve, apenas un hilo de aire que escapó de su nariz. Luna lo sintió, levantó la cabeza de golpe, miró sus ojos. Estaban entreabiertos, sin brillo, pero abiertos. «Está vivo», susurró. Los adultos se miraron entre sí. Nadie sabía qué hacer. Un veterinario, una ambulancia para perros. ¿Cómo se salvaba a un héroe como ese? Uno de los padres llamó a una clínica veterinaria cercana. Otro trajo una manta del auto. Entreció a todos, improvisaron una camilla. Luna no se separó en ningún momento. Iba sentada junto a él, en el asiento trasero, con sus manos sobre su pecho, hablándole al oído. Le contaba cosas de su infancia, le pedía que no se fuera, le prometía que todo iba a estar bien. Tico no respondió, pero tampoco se rindió. Y cuando llegaron a la clínica, la veterinaria, al verlo, se detuvo. No dijo nada al principio, solo lo miró con respeto, con una ternura profunda que no se da todos los días. Lo examinó en silencio, con manos suaves y expresión contenida. «Tiene el corazón débil, pero late», dijo al fin. «Muy bajo, muy lento, pero está luchando». La sala se quedó en silencio. Luna apretó los ojos y respiró hondo. «Él siempre lucha», dijo sin soltarlo. Ese día, en ese colegio, en ese rincón del mundo donde todos pensaban que nada extraordinario ocurría, un pequeño Yorkshire Terrier escribió una historia que nadie iba a olvidar. Una historia de coraje. Una historia de amor sin condiciones. Una historia que acababa de comenzar su momento más difícil. El colegio no volvió a ser el mismo después de ese día. Las clases continuaron, claro. Los niños volvieron a sus pupitres, las maestras retomaron sus lecciones, pero había algo en el aire que no se podía borrar. Un silencio diferente, como si todos supieran que habían presenciado algo que va más allá de lo cotidiano.
Los pasillos, antes llenos de risas, ahora susurraban. Cada rincón parecía recordar el sonido del choque, el grito ahogado, el cuerpo pequeño de Tico tendido sobre el asfalto. Nadie hablaba mucho del tema, pero todos lo sentían. Los niños lo comentaban en voz baja. Algunos dibujaban al perrito en sus cuadernos, con capas de superhéroe y corazones. Otros, más pequeños, preguntaban todos los días si ya había despertado. Una niña de segundo grado llevó un peluche de Yorkshire y lo dejó en la entrada del colegio. Dijo que era para que no se sintiera solo. Los adultos no sabían cómo reaccionar. Muchos no habían visto el momento exacto, pero escucharon lo que pasó, y todos coincidían en lo mismo. No era solo un perro, era parte del colegio, era parte de la historia de cada uno. La directora, que llevaba 20 años en esa escuela, lloró por primera vez frente a sus alumnos. En una breve reunión con los profesores, dijo con la voz quebrada: «Jamás vi algo así, jamás vi tanta entrega, tanta humanidad en un animal». El impacto no quedó encerrado en los muros del colegio. El barrio entero comenzó a hablar del hecho. Algunos padres lo publicaron en redes sociales, las fotos del accidente, del coche destruido, de la reja doblada y sobre todo de Luna abrazando a Tico en el suelo, comenzaron a circular. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. La clínica veterinaria recibió decenas de llamadas, personas que querían saber cómo estaba Tico, que ofrecían ayuda, donaciones, lo que hiciera falta. Nadie entendía del todo por qué esa historia tocaba tan profundo, pero lo hacía. Y en medio de todo eso, Luna no hablaba mucho, solo se mantenía cerca. Iba todos los días a la clínica, se sentaba en el suelo al lado de la camilla y le contaba cosas a Tico, cosas que nadie más escuchaba, cosas de los dos. A veces, la madre de Luna se sentaba con ella. No decía nada, solo la acompañaba. Una vez intentó convencerla de irse a casa, de descansar, pero Luna se negó. Dijo que él había esperado por ella todos los días de su vida. Ahora le tocaba a ella esperar, y así lo hizo. Durante 2 días completos, Tico no despertó. Su corazón seguía latiendo, lento, esforzado, pero no abría los ojos. No reaccionaba. La veterinaria le hablaba con ternura. Le acariciaba la cabeza con respeto, como quien sabe que está tocando algo sagrado. Y cada vez que Luna llegaba, ella se apartaba en silencio, sabiendo que había un lazo allí que ninguna medicina podía igualar. El tercer día, algo cambió. Tico movió una oreja. Apenas. Un gesto mínimo. Pero Luna lo vio. Se levantó de golpe, lo llamó por su nombre, se agachó, le tomó la patita. «Estoy aquí», le susurró, «como prometí». Y entonces, lentamente, muy lentamente, él abrió los ojos. No dijo nada, no se movió más que eso. Pero la mirada estaba viva, cansada pero viva. Fue ahí cuando todo se desbordó. La veterinaria sonrió por primera vez. Luna rompió en llanto. Afuera, en la sala de espera, una señora se levantó al escuchar la noticia y comenzó a aplaudir. Luego lo hicieron otros. Un aplauso suave, como de iglesia, que fue creciendo poco a poco. La historia del pequeño Yorkshire que arriesgó su vida por una niña que no conocía ya no era solo una historia local. Era un símbolo de lealtad, de amor verdadero, de esperanza. Y todo eso en un cuerpo de apenas 4 kilos, tendido sobre una camilla, con el corazón más grande del mundo. Después de aquel suspiro, de aquella mirada lenta y temblorosa, todo cambió. No porque Tico estuviera fuera de peligro, ni porque se hubiera levantado como si nada hubiera pasado. No, cambió, porque en ese instante todos comprendieron que él no se rendía, que todavía estaba ahí, que seguía luchando. La clínica se convirtió en una especie de santuario.
Gente del barrio llegaba con flores, con dibujos de niños, con cartas. Algunos dejaban paquetes de comida para perros, como si eso ayudara. Otros simplemente se quedaban unos minutos en la puerta, en silencio, como si estar cerca de Tico les diera un poco de fe en el mundo. Luna ya no se iba a casa. Dormía en una silla junto a la camilla. Su madre la llevaba comida, una muda de ropa, algo de abrigo. La veterinaria, al verla tan determinada, organizó un pequeño rincón solo para ella. Puso una manta, una lámpara cálida y una foto enmarcada que decía «Zona de héroes». Pero no era solo ella. Los profesores del colegio enviaban mensajes todos los días. Una maestra llevó una caja llena de cartas escritas por los niños. Cada una decía lo mismo en distintas palabras. «Gracias, Tico». La historia cruzó el barrio, luego la ciudad. Un noticiero local vino a grabar un pequeño reportaje. El camarógrafo se conmovió tanto que terminó llorando mientras filmaba. La nota se volvió viral. De pronto, Tico ya no era solo el perro de Luna, era el perrito héroe, el que salvó a una niña, el que enseñó a un barrio entero lo que significaba la verdadera entrega. Y fue entonces cuando empezó el movimiento. Una vecina, joven, sin conocer personalmente a Luna, creó una campaña en redes sociales. Ayudemos a Tico. El objetivo era conseguir apoyo para el tratamiento que comenzaba a volverse más complejo. Había que pagar medicación especial, análisis constantes, fisioterapia. No era fácil. Pero lo imposible empezó a parecer posible. En menos de 24 horas, miles de personas compartieron la historia. Artistas, médicos, estudiantes, padres, abuelos, cada uno con una frase parecida. Ojalá yo amara con la mitad de la fuerza que Tico tiene por esa niña. Donaciones comenzaron a llegar, desde lo básico hasta lo inesperado. Una clínica de Minamicintus, otra ciudad, ofreció trasladarlo sin costo con un equipo especializado. Una mujer desde Chile envió una carta escrita a mano y una manta tejida con el nombre Tico bordado. Un niño desde Colombia mandó su propio ahorro en monedas con un dibujo. Tico con alas. Luna, al recibir todo eso, no supo qué decir. Agradecía en voz baja, escribía cartitas con su letra redonda. Pero lo único que le importaba era ver a Tico abrir los ojos cada mañana, aunque fuera por segundos, aunque solo moviera la oreja. El rescate no fue solo médico, fue humano, fue emocional, fue una red inmensa de personas que, sin conocerse, se unieron por algo tan puro que no necesitaba traducción. Un perro que había dado todo sin esperar nada. Los veterinarios comenzaron a ver mejoras lentas. La inflamación bajaba, la temperatura se estabilizaba. Tico empezaba a responder a estímulos. No caminaba, no ladraba, pero miraba. Y esa mirada cargada de memoria, de amor, de lucha, era más poderosa que cualquier medicina. Un día Luna se acercó, le tomó la patita y le dijo, «No te apures, yo tengo tiempo». Y él, por primera vez, movió levemente la cola. Fue ahí que todos entendieron. Tico no solo estaba siendo rescatado, él también los estaba rescatando a todos. El día del diagnóstico llegó sin aviso, como suelen llegar esas cosas que uno no quiere enfrentar. Era una mañana nublada, con un viento tibio que movía las cortinas de la clínica con suavidad. Luna estaba ahí, como cada día, con los ojos cansados pero firmes, acariciando el cuello de Tico con una delicadeza que solo se tiene con quien se ama desde siempre. La veterinaria entró en silencio. Traía una carpeta en la mano, la cara tranquila, pero con esa expresión que uno pone cuando tiene que decir algo importante, aunque no sepa cómo. Luna se levantó despacio. Se quedó de pie junto a la camilla. No preguntó, esperó. «Los exámenes llegaron», dijo la veterinaria, «y necesito que hablemos».
Se sentaron en un rincón, lejos de la camilla, pero dentro del mismo cuarto. La madre de Luna estaba cerca. Tomó su mano. Luna no la soltó, pero tampoco desvió la vista. «Tico está estable», comenzó la doctora. «Su corazón está respondiendo. La hemorragia interna fue contenida. No hay signos de daño cerebral». Luna abrió los ojos con una chispa de esperanza. Por un segundo, su pecho pareció aliviarse. Pero entonces, la veterinaria hizo una pausa, miró los papeles. Respiró hondo. «El impacto afectó su columna vertebral», continuó. «No fue total, pero es grave. La médula está inflamada, y eso está impidiendo que sienta sus patas traseras». El silencio se hizo denso. «¿Va a caminar?», preguntó Luna, sin rodeos, sin miedo. La doctora bajó la mirada. «No lo sabemos aún. Podría recuperar algo de movilidad con el tiempo, pero también existe la posibilidad de que no vuelva a caminar». La frase quedó flotando en el aire, como una nube pesada que nadie podía apartar. Luna no lloró, solo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Su madre intentó abrazarla, pero ella no se movió. Volvió junto a Tico, se sentó en el suelo y apoyó su frente en su lomo. Él no reaccionó. Dormía, o al menos lo intentaba. Su respiración era lenta, su cuerpo quieto, pero su presencia seguía ahí, entera, como siempre. Pasaron minutos sin decir nada. Finalmente, Luna habló. Su voz fue tan baja que apenas se escuchó. «No importa si no camina. No es eso lo que me importa. Lo único que quiero es que se quede». La veterinaria, que había visto miles de casos, sintió un nudo en la garganta. Se acercó, se arrodilló junto a ella y con una mano en su hombro le dijo: «Eso también depende de él. Pero si está luchando así, es por vos. No lo dudes nunca». El diagnóstico fue comunicado a todos los que venían siguiendo la historia, en redes sociales, en grupos de vecinos, en la escuela. La reacción fue inmediata. Mensajes de aliento, videos de otros perritos que habían superado cosas similares, historias de superación, de amor, de lucha, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo en no rendirse por él. Luna, por su parte, comenzó a leer cada carta, cada mensaje. Le leía a Tico en voz alta. Le contaba que no estaba solo, que había miles de personas esperando que volviera a casa, que aunque sus patas no se movieran, su historia ya había caminado más lejos de lo que cualquiera imaginó. La clínica se adaptó. Trajeron una camilla especial. Un terapeuta animal se ofreció voluntariamente. Luna asistía a cada sesión. A veces, Tico apenas respondía, pero otras veces sus ojos se encendían por segundos. Y eso bastaba. El diagnóstico seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara: Tico estaba vivo, y eso, para Luna, para su madre, para el colegio, para el barrio, y para todos los que habían conocido su historia, ya era el milagro más grande. La historia de Tico ya no era solo una historia local. Había cruzado fronteras, idiomas, edades. Había tocado algo tan profundo en las personas que incluso aquellos que nunca habían tenido un perro se sentían parte de su lucha. En el barrio, cada casa parecía haber adoptado un pedacito de esa historia. En los negocios se colgaban carteles que decían «Fuerza Tico». En las panaderías, los pasteles llevaban su nombre. Los niños jugaban en las plazas fingiendo ser Tico, empujando a otros fuera del peligro, como en aquel momento que cambió todo. Una señora mayor, que apenas salía de su casa, fue hasta la clínica con un ramo de flores en la mano. Dijo que no tenía redes sociales, pero que había escuchado la historia en la radio y necesitaba ver al héroe con sus propios ojos. Se quedó un rato en la sala de espera, en silencio, solo mirando la foto de Tico en la pared. El colegio organizó una actividad especial. No fue solo una clase,
ni una ceremonia formal. Fue un momento íntimo. Cada curso escribió una palabra que describiera lo que Tico les había enseñado: valentía, amor, entrega, amistad, esperanza. Luego pegaron esas palabras en un mural gigante con forma de corazón, que fue colgado justo en la entrada donde Tico solía sentarse cada mañana. Pero no fue solo el barrio. Los medios comenzaron a llegar. Primero fueron los canales locales, luego los nacionales. Y de pronto, un noticiero de otro país hizo un informe completo sobre él. Mostraban su rutina, los dibujos de los niños, las cartas llegadas desde el extranjero, las lágrimas de Luna, los aplausos espontáneos en la clínica y al final la imagen de él, acostado, débil, pero con los ojos abiertos mirando directo a la cámara. Era imposible no sentir algo. Las redes sociales estallaron, videos con millones de vistas, hashtags con su nombre, ilustradores haciendo retratos de Tico como un guerrero, como un ángel, como un símbolo. Pero lo más impactante no eran las vistas, era lo que la gente escribía. Este perro me devolvió la fe. Gracias por recordarnos que el amor no necesita palabras. Mi hijo ahora quiere ser como Tico cuando crezca. La comunidad se transformó. La gente se saludaba con más ternura. Los vecinos que nunca se habían hablado ahora se encontraban en la puerta de la clínica para saber cómo seguía Tico. El respeto, la emoción, la empatía, todo parecía florecer. Un grupo de estudiantes de veterinaria ofreció crear una silla de ruedas personalizada para él con materiales reciclados. Querían que, si no podía volver a caminar por sí solo, al menos pudiera moverse con libertad y seguir acompañando a Luna. Y ella seguía allí. Agradecía en voz baja. Se inclinaba sobre la camilla y le contaba todo a Tico. ¿Sabes cuánta gente está pensando en vos ahora?, le decía. Nunca estuviste tan acompañado. Tico la miraba, con esos ojos que ya no tenían fuerza, pero que conservaban el mismo brillo de siempre. Como si entendiera todo, como si supiera que su acto, nacido del instinto y del amor, había encendido algo en el mundo. Y entonces, en medio de esa conmoción, algo se volvió claro para todos. Tico no era solo un perro, era un recordatorio de lo que somos capaces cuando elegimos amar sin condiciones. A veces, los verdaderos héroes no llevan capa, ni escudos, ni palabras. A veces, los verdaderos héroes miden menos de 30 centímetros, pesan apenas unos kilos y tienen el corazón más grande que cualquier ser humano. Tico, ese pequeño Yorkshire Terrier que durante años acompañó a Luna hasta la puerta del colegio, ya no era solo el perrito del barrio. Había pasado a ser algo más, un símbolo, un ejemplo, una historia viva que se contaba de boca en boca, de casa en casa, de ciudad en ciudad. El reconocimiento llegó primero de manera espontánea. Vecinos que dejaban flores en la entrada del colegio, niños que pedían a sus padres pasar por la clínica para dejarle dibujos, padres que usaban su historia para enseñar a sus hijos lo que significa la lealtad, el valor, la entrega. Luego vinieron los homenajes. La escuela organizó un acto especial. Fue un viernes por la mañana, con cielo despejado y olor a pan tostado en el aire. No hubo discursos largos ni palabras complicadas, solo emoción. Colocaron una placa en el jardín, justo al lado de la entrada donde Tico solía sentarse. En ella grabaron una frase sencilla: a Tico por enseñarnos el valor de estar. Luna fue la encargada de descubrir la placa. Vestía su uniforme, con las trenzas bien hechas, pero con una madurez en los ojos que no era la de una niña. Caminó despacio, con una pequeña caja en la mano. Cuando llegó al frente, abrió la caja y sacó algo que hizo que todos contuvieran la respiración. El primer collar que Tico usó cuando era cachorro. Lo colgó con cuidado sobre la placa y susurró:
Gracias por no soltarme nunca. El aplauso fue largo, no de emoción vacía, sino de esa que nace cuando algo verdadero toca el corazón. Días después, la municipalidad se sumó. Declararon a Tico ciudadano canino ilustre. Era un título simbólico, claro, pero nadie lo tomó como una broma. Al contrario, fue un acto lleno de respeto. Entregaron a Luna un diploma con su nombre y un medallón que decía «por su valentía y amor incondicional». La historia siguió creciendo. Una editorial local pidió permiso para publicar un libro infantil con la historia de Tico. Querían que otros niños, en otros lugares, pudieran conocer su historia. Luna aceptó con una sola condición, que todo lo que se recaude vaya para ayudar a otros perros como él. Y así fue. En la radio, en la televisión, en las redes, el nombre de Tico se volvió sinónimo de entrega. Un periodista escribió: «En un mundo lleno de ruido, Tico nos enseñó con silencio lo que realmente importa». Pero el reconocimiento más profundo, el más verdadero, no vino de medallas ni diplomas. Vino de la forma en que las personas comenzaron a mirarse, a saludarse, a hablarse con más cariño, como si todos entendieran de golpe que el amor puro existe, que un ser que no habla puede hacer más que 1000 discursos, que la fidelidad no necesita explicación. Y mientras el mundo lo reconocía, Tico seguía luchando. No caminaba aún, pero su cuerpo respondía. Sus ojos se iluminaban cuando Luna llegaba. Su cola se movía más cada día. Y en esa sala de recuperación, decorada con flores, cartas y dibujos, se respiraba algo que no se podía explicar. Se respiraba amor. Y sobre todo, gratitud. Porque gracias a Tico, todos aprendieron que ser héroe no es salvar el mundo. Es salvar a alguien, aunque sea una vez, aunque sea en silencio. Nada volvió a ser igual, ni en el barrio, ni en la escuela, ni en la casa de Luna. El accidente había dejado marcas, algunas visibles como los rastros en la reja del colegio, que nunca fue reparada del todo, y otras invisibles, que vivían en el corazón de todos los que estuvieron ahí ese día. Pero también dejó algo más, una transformación profunda, una forma distinta de mirar la vida. En casa, Luna ya no se despertaba con el sonido de las patitas de Tico en la puerta de su cuarto. Ahora era ella quien iba a buscarlo. Bajaba las escaleras en silencio, preparaba su desayuno y luego se sentaba junto a él. Le hablaba, le contaba lo que soñó, lo que tenía que hacer en el día, lo que extrañaba. Él, aún con el cuerpo débil, movía la cola cada vez que escuchaba su voz. La habitación de Tico cambió. Se volvió un espacio sagrado. Tenía una cama especial, una rampa, juguetes suaves, una manta nueva tejida por la abuela de Luna, y en la pared una foto de ellos dos, tomada el primer día de clases. La misma en la que Tico está mirando a la cámara, con su lengua afuera y los ojos brillando de alegría. La escuela también cambió. Ya no era solo un lugar de aprendizaje, se convirtió en un espacio de conciencia. Los profesores comenzaron a hablar más sobre emociones, sobre respeto, sobre cuidado animal. Se creó un programa especial llamado Guardianes del Corazón, donde los niños escribían cartas a sus mascotas, agradeciéndoles por estar. Algunos lloraban al leerlas en voz alta. Otros simplemente abrazaban fuerte a sus compañeros. Los padres también se transformaron. Muchos comenzaron a llegar un poco antes al colegio solo para ver a sus hijos salir con calma. Algunos decidieron adoptar perros. Otros simplemente empezaron a valorar más esos pequeños momentos cotidianos que antes parecían sin importancia. Y Luna creció de golpe. Ya no era la niña tímida que caminaba con la cabeza baja. Era fuerte, seria a veces, sí, pero con una mirada firme,
de quien ya entendió que el amor puede doler pero también sanar. Pasaron semanas. Tico comenzó con terapias nuevas. Le construyeron una silla de ruedas adaptada. Era pequeña, ligera y tenía su nombre grabado en el lateral. El primer día que se la pusieron no supo qué hacer. Se quedó quieto. Pero cuando Luna lo llamó desde el otro lado del cuarto, algo en él se activó. Avanzó lento, inseguro, pero avanzó. Lloraron todos. La veterinaria, la madre de Luna, el técnico que ajustó las ruedas, y Luna, claro. Lo sabía, dijo mientras lo abrazaba. Sabía que ibas a volver a andar, a tu manera. Desde ese día salían a pasear otra vez, ya no hasta el colegio, pero sí hasta la plaza, hasta la esquina, hasta la vida. La gente se acercaba, lo saludaban como a una celebridad. Tico, tranquilo, seguía su camino sin apuros. Solo se detenía cuando escuchaba una voz infantil. Siempre fue así. Siempre entendió que los niños cargan una verdad que los adultos olvidan. Y aunque su cuerpo ya no era el mismo, su espíritu seguía intacto. Más fuerte, más sabio, más lleno de amor. El evento cambió muchas cosas, pero sobre todo les recordó a todos que la vida no se trata de correr, ni de llegar más lejos. Se trata de estar, de quedarse, de acompañar, como Tico, siempre. Hay momentos en la vida que no se olvidan, que se quedan para siempre, como cicatrices dulces, como huellas invisibles que marcan el alma sin doler. Tico no fue solo un perro, fue una presencia, una lección viva, un espejo donde todos pudimos ver lo que habíamos olvidado. Porque mientras los días pasaban y las personas corrían de un lado a otro, él simplemente estaba, siempre, en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma mirada, sin pedir nada a cambio. Y quizás eso fue lo que más nos enseñó, que el amor verdadero no exige, no presiona, no grita, solo se queda, acompaña, protege en silencio. Durante años nadie notó cuánto daba Tico cada día. Nadie medía su espera, su fidelidad, su forma de mirar a Luna como si fuera el centro del universo. Pero el día del accidente, ese amor se hizo visible, dolorosamente visible. Y entonces algo cambió. Sí, porque vimos, de golpe, todo lo que habíamos pasado por alto. Vimos que el amor más profundo no necesita palabras, que la entrega total no se anuncia, que el corazón de un animal puede ser más humano que muchos de nosotros. Tico no tenía voz, pero su acto gritó más fuerte que cualquier discurso, y ese grito sigue resonando. Resuena en cada niño que ahora abraza más fuerte a su mascota, en cada adulto que, después de ver su historia, se detiene un segundo antes de gritar, en cada familia que se mira con más ternura. Y sobre todo, resuena en Luna, porque ella entendió lo que pocos entienden, que no se necesita entender todo para amar de verdad, que el tiempo es prestado, y que a veces la mayor demostración de amor es quedarse cuando todos se van. Tico no volvió a ser el mismo. Su cuerpo cambió. Su ritmo también. Pero su esencia se volvió eterna. Y cuando Luna camina junto a él por la plaza, cuando lo ve avanzar con esfuerzo, pero con dignidad, siente una calma que no se puede explicar. Sabe que la vida no siempre es justa, pero que vale la pena cuando uno ama sin condiciones. Y si hoy alguien le preguntara qué aprendió de todo esto, ella no dudaría en responder. Aprendí a no medir el amor, a darlo, a confiar, a quedarme, como él hizo conmigo toda mi vida. Porque al final no recordamos los grandes gestos. Recordamos a quien no soltó nuestra mano cuando más lo necesitábamos, y Tico, aunque no tenía manos, supo sostenerla como nadie. Pasaron los meses. El tiempo, con su ritmo silencioso y constante, fue cerrando heridas, no borrándolas, porque hay cosas que no deben borrarse nunca, pero sí transformándolas, convirtiendo el dolor en fuerza, la tristeza en ternura,
la pérdida en propósito. Tico ya no era el mismo, es verdad, pero también era cierto que algo en él había despertado, algo más grande, más profundo. Caminaba poco, con ayuda. A veces se cansaba rápido, pero cada paso que daba era un milagro pequeño que Luna celebraba como si fuera el primero. La plaza del barrio se volvió su lugar favorito, no por los árboles, ni por los otros perros, ni siquiera por el aire fresco. Era por los niños, por esas voces que lo llamaban, que lo saludaban con respeto, como si estuvieran viendo a alguien importante, porque lo era. Tico ya no tenía que demostrar nada, lo había dado todo, pero aún así seguía allí, con la misma mirada serena, con la misma paciencia, como si entendiera que su historia no era solo suya, era de todos. Luna también cambió, maduró sin apuro. Aprendió a mirar la vida con otros ojos, se hizo más fuerte, más sensible, más valiente, y cada vez que alguien le preguntaba por Tico, sonreía, no con tristeza, con gratitud. «Es mi mejor historia», decía. Un día, en la escuela, le pidieron que hablara frente a todos los cursos. Era parte de un proyecto sobre valores. Luna subió al escenario, respiró hondo, miró al fondo del salón, y lo vio, a Tico, sentado en su silla, con la cabeza ladeada, como siempre. «No, vengo a hablarles de un perro», dijo. «Vengo a hablarles de lo que aprendí de él». Y habló de la espera, de la lealtad, del amor sin condiciones, de quedarse, incluso cuando todo parece oscuro. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Fue como si todos necesitaran un segundo para procesar la emoción. Luego vino el aplauso. Largo, profundo, de esos que nacen desde el pecho. Y Tico simplemente movió la cola. Esa noche, al volver a casa, Luna escribió en su diario una sola frase. «No importa cuánto tiempo dure algo, importa cuánto amor dejas en el camino». Tico, desde su rincón, la miraba. Ya no era un cachorro, ya no podía correr, pero seguía siendo el mismo, el que la acompañó el primer día de escuela, el que la esperó cada tarde, el que la salvó sin pensar, el que le enseñó que quedarse es también una forma de volar, y ahora era ella quien lo cuidaba, y lo haría siempre, porque las verdaderas historias no terminan, solo se transforman en nuevas formas de amar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Hay muchas más historias como la de Tico esperando ser contadas. Historias reales, historias que sanan, historias que nos recuerdan que aún hay esperanza.